Muy buenos días, queridos hermanos. Ya que en esta ocasión el vídeo va a ir exclusivamente dirigido a los hermanos y a las hermanas. No pensaba grabar el vídeo tan pronto, pero los nervios me han podido, porque creo que es necesario grabar en este día este vídeo. Es una hojita de calendario, la buena semilla, como siempre, que es del miércoles, día 11 de diciembre, miércoles. Y hoy estamos a día 14 de diciembre, hoy es sábado, por lo tanto apenas han pasado días. Y el que tengo para Navidad, que ya lo tengo grabado, por cierto, con el arbolito encendido y las luces y todo esto, pues lo dejaré para la semana que viene. Bien, la hojita arranca de dos textos bíblicos. El primero está escrito en el libro de Job, capítulo 33 y versículos 12 y 13. Ahí es uno de los tres amigos de Job que habla, concretamente Eliú. Y le dice a Job lo siguiente: mayor es Dios que el hombre. Gran verdad, por supuesto, lo diga quien lo diga. Y luego pregunta: ¿por qué contiendes contra Dios? Ya que recordemos que que Job había casi perdido la cabeza, y porque no entendía los procederes de Dios en cuanto a su vida y en cuanto a su propia familia, pues empezó a desafiar a Dios y empezó en un sentido a desconfiar de Dios, y como he dicho tantas veces, casi desbarró su mente. Y ahí están estos tres amigos que, como también he dicho muchas veces, líbrenos el Señor de estos buenos amigos, porque de los malos ya nos libramos nosotros. Vaya tres amigos, vaya tres amigos. El que quiera, se los vendo. Pero quiero decir una cosa acerca de las palabras de Eliú. A veces por tendencia, pues aquellos que conocemos la Biblia somos dados a descalificar todo lo que dicen estos tres, entre comillas, amigos. Y aunque es cierto que la intención de ellos no era nada buena y que incluso Dios al final del libro, en Job 42, los denuncia, les dice de que no están hablando el bien acerca de su siervo Job, bueno, los pone verdes. Y aún se queda corto. Esto del aún se queda corto lo digo por mi cuenta. Pero estaba diciendo que muchas veces somos dados a descalificar todo lo que dicen. Y hemos de aprender, queridos hermanos, que algunas cosas de las que dicen son correctas. Y las podemos suscribir cada uno de nosotros. Hay que saber diferenciar, orillar lo uno de lo otro. Y esto que dice aquí Eliú es totalmente correcto. Lo repito. Dice: mayor es Dios que el hombre. Y luego añade: ¿por qué contiendes contra él? Y dice finalmente: porque Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Pues sí, Dios era y es soberano. Y como muy bien dice aquí Eliú, él no da cuenta de ninguna de sus razones, porque Job no paraba de pedirle explicaciones. ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué permites? ¿Y por qué? Y Dios estaba como mudo. Y aquí Eliú dice: él no da cuenta de ninguna de sus razones. En el capítulo 9 de la carta a los romanos,
el apóstol San Pablo, y hablando de la elección de Israel, dice, y esto ya sí que son palabras totalmente inspiradas, dice, ¿acaso la vasija le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Hombre, por favor, la vasija no tiene derecho de decirle al que la hizo, yo quisiera haber sido hecho de otra manera. El Señor, el alfarero, hace las cosas como Él quiere. Y luego hay un segundo texto que tiene que ver con el Señor Jesús. Y está en Juan capítulo 13 y versículo 13. Dice, Jesús les dijo a sus apóstoles, vosotros me llamáis maestro y Señor, y Señor. Y decís bien, dice el Señor, porque lo soy. Porque lo soy. El Señor es alguien que podríamos decir es el dueño de la casa y hace lo que quiere, y porque es Señor y porque todo le pertenece, no tiene por qué dar explicaciones de lo que hace a nadie, y si algunas veces las da es porque quiere, pero no porque tenga la obligación. Ahí está el lavamiento del Señor en el capítulo 13 de Juan, de los pies de los apóstoles. Y ahí tenemos una vez más al apóstol San Pedro, en su nobleza, pero muchas veces también llevada por errores personales, le dice al Señor, Señor, tú nunca me lavarás a mí los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies siendo yo una pobre criatura pecadora y tú el Señor de gloria? De ninguna manera, de ninguna manera. Y Pedro le dice, y el Señor le dice, Pedro, si yo no te lavaré los pies, no tendrás suerte, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, cuando escucha esta sentencia, dice, ¡ay, Señor! Si esto es así, no solamente los pies, sino la cabeza, todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Así era Pedro, ¿verdad que sí? Así era Pedro. Ahora, antes de entrar en el contenido de la hojita, quiero decir que este vídeo está pensado para aquellos creyentes que han sufrido un revés en su vida. Y mira por donde no entienden por qué su Señor lo ha permitido. A lo mejor me están escuchando creyentes que estén pasando por esta situación. Un revés en su vida, personal o familiar, da lo mismo. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Y no lo acaban de entender. Pues queridos hermanos, para vosotros y para un servidor también van dirigidos todos estos argumentos que vamos a ver a continuación. El título de la hojita, en forma de pregunta, es ¿por qué él? Repito, ¿por qué él? ¿Por qué? Jesús tenía 12 discípulos. Entre ellos eligió a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo, el que es también Santiago. Y eligió a estos 3 de entre los 12, es decir, que a 9 los dejó a un lado. Y les dio prioridad y excepcionalidad a estos 3. Los eligió para presenciar varios hechos notables. Hay varios hechos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde solamente estuvieron estos 3. El Señor no permitió que estuvieran presentes el resto, que eran tan dignos como Él, como ellos. Pero es que el Señor es soberano. No nos olvidemos que el Señor es soberano. Primer hecho. La resurrección de una niña. Era la hija de Jairo, que había muerto. Y que cuando llegan a la casa de Jairo, no permite que nadie entre. Solamente están el padre y la madre, la niña muerta, y estos 3, los otros se quedaron fuera. Los otros apóstoles. Segundo hecho,
la transfiguración de Jesús. Dice Lucas 9:28 que el Señor subió a un monte, sus vestidos resplandecieron y se le presentaron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, es decir, el representante de la ley y el representante de los profetas. Había elegido, como siempre hace el Señor, muy acertadamente a sus, vamos a llamar, pasándonos un poco en la confianza, había elegido bien a sus tertulianos, Y estuvieron hablando de muchas cosas, y solamente aquellos 3 discípulos las escucharon. Los otros 9 no las escucharon, porque así lo quiso el Señor, porque el Señor es soberano. Y luego su intensa lucha espiritual. Poco antes de ir a la cruz, en Marcos 14 y versículo 33, dice que el Señor Jesucristo de entre los 12 escogió a los 3 de siempre y se fue un poco más lejos, como a un tiro de piedra, y estando delante de ellos oró al Padre, y dice que su alma se entristeció hasta la muerte y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí este trago, esta copa, sin que yo muera, pero que no se haga mi voluntad, sobre todo que se haga la tuya. Y claro, la voluntad de Dios el Padre era que Él fuera a la cruz, que para eso lo envió. Pero de estas palabras y de esta escena solamente fueron testigos aquellos 3. Los otros 9 no lo fueron, por voluntad expresa del propio Señor. Ahora, estos 3 discípulos aparecen nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro continuador de los 4 evangelios, y donde explica la vida de las primitivas iglesias. Dice, estos discípulos aparecen nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, que era el hermano de Juan, por lo tanto, ya solo quedaron 2. Esto se dirá en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la hojita, Jacobo murió muy pronto. Pues sí, prácticamente acababa de empezar el cristianismo. Sobre el año 44 de nuestra era, dicen los historiadores, que murió Jacobo. Nada, en un santiamén. Si tenemos en cuenta desde el año 30 y pico que el Señor murió y resucitó y ascendió, al 44 son 4 días, 4 días. Dice que murió como mártir. Su testimonio como discípulo terminó ahí. Ahora los preguntones, como un servidor, le dirían al Señor: pero bueno, Señor, si tú pensabas llevártelo tan pronto a tu presencia, ¿por qué elegiste a este y no elegiste a otro que hubiera durado muchísimos más años y te hubiera podido servir como apóstol muchísimos más años y pudiera haber hecho una obra evangelística mucho más grande de la que hizo el pobre Jacobo, que es que no le diste tiempo casi para nada? Pero, queridos hermanos y queridas hermanas, estas preguntas no nos corresponden hacérselas al Señor, porque el Señor es soberano. Dice la hojita, pero la continuación del capítulo 12 también habla del encarcelamiento de Pedro. En ese mismo momento, Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. Y dice el texto de que Herodes pensaba sacarlo al pueblo aquella noche, es decir, le quedaban, como aquel que dice, horas. Como decimos ahora familiarmente, 2 telediarios le quedaban a Pedro. Sin embargo, dice que también en el encarcelamiento de Pedro, él fue liberado con una liberación
milagrosa. Ya sabemos que durmiendo se le presentó un ángel, le hizo levantarse, se pasaron la guardia, que no se enteraba de nada, porque era la voluntad de Dios, porque el Señor es soberano, y se fueron a un lugar donde, a la casa de Juan Marcos creo que era, y su madre María, donde muchos de la iglesia estaban orando por ellos, etcétera, etcétera. Y ya sabéis la historia, que incluso ni le querían abrir cuando picó y dijo que era Pedro, porque a veces los creyentes, y también los del Nuevo Testamento, estamos orando por cosas que cuando el Señor nos las contesta positivamente, no nos las creemos. Esta es nuestra contradicción, que entonces no nos las creemos, porque cuando Rode fue al resto y dijo, oh, es Pedro, estamos orando por la liberación de él y ya está aquí, ya está aquí. Y ellos dijeron, ¿cómo va a ser Pedro? Debe ser su ángel. Pero Pedro, imposible. Pues entonces, ¿para qué estáis orando vosotros? ¿Con qué tipo de fe estáis orando al Señor? Pues sí, estas contradicciones. Aunque lo digo cariñosamente, ¿eh? Porque a veces es tanta la alegría que nos da en la respuesta positiva del Señor que reaccionamos como aquellos creyentes de la primitiva iglesia. Digo, su liberación milagrosa. Y ahora la hojita del calendario pregunta, ¿por qué Santiago o Jacobo fue asesinado tan pronto? Mientras que Pedro fue liberado. Pero nos falta uno, Juan. Y Juan vivió muchos años. Bueno, vivió muchos años. Dice la historia que murió cerca del año 100. Por lo tanto, la historia eclesiástica, naturalmente, por lo tanto vivió casi 100 años. Es decir, después de que el Señor Jesús muriera y ascendiera a los cielos, casi 70 años de ministerio para el Señor. ¿Y esto quién lo determinó? Pues Dios, el que determina todas las cosas. El que determina todas las cosas. Sigue preguntando la hojita, ¿por qué un misionero pierde su vida en el campo de trabajo, en el campo de misión, mientras que hay otros cristianos que viven tranquilos, como decimos ahora, sin dar un palo al agua, y sin embargo el Señor los mantiene aquí en esta tierra años y años y años y más años? ¿Por qué un misionero pierde la vida en el campo de batalla tan pronto? Mientras yo leía esta hojita venía a mi mente un misionero escocés del siglo pasado o del anterior. Es el siglo del pietismo que se dio en Escocia. Este misionero, que además es historia y se puede comprobar, se llamaba Robert McCheyne. Robert McCheyne. Yo lo conozco como el misionero del caballo. Y que nadie me malinterprete. Por supuesto, no me estoy refiriendo a esto que ahora los jóvenes y la sociedad moderna le llama el caballo, que viene a ser como una especie de droga o algo así, porque yo tampoco entiendo mucho de esto, pero tengo oídos para oír. No me refiero a esto, a este caballo. Este misionero murió a los 29 años, pero si estaba empezando, pero si no le dio tiempo casi ni a situarse en la vida. Dice un libro biográfico de él, que lo tengo en mi despacho, lo he estado consultando, que llamó a sus íntimos. Y cuando ya estaba agonizando, les dijo a sus íntimos, Dios me dio un mensaje que llevar, era misionero, y un caballo en que montar, se refiere a su propia vida. Y luego hizo una pausa y continuó, ¡qué lástima! He matado el caballo y ya no puedo llevar el mensaje.
Dicen los historiadores que era un hombre que no paraba, era algo así como el apóstol San Pablo, y a veces le aconsejaban que no trabajase tanto, que no fuese a correr peligro a muchos sitios donde iba, pero él no hacía caso. Era tanto su celo evangelístico que cuando ya a los 29 años se va a la presencia del Señor, dice: qué lástima, he matado el caballo. De alguna manera se echa la culpa a él. Si hubiera trabajado más tranquilamente, posiblemente hubiera llevado el mensaje a más lugares y por más tiempo. Qué lástima, he matado el caballo y ya no puedo llevar el mensaje. Bien, estaba diciendo que por qué un misionero pierde su vida en el campo de trabajo, mientras que hay otros cristianos que viven tan tranquilos que, como he dicho antes, no le dan ni un palo al agua y pueden durar hasta 100 años. A veces estas preguntas nos acechan. A mí el primero, A mí el primero. No voy a poner mi dedo acusador sobre nadie. A veces estas preguntas nos acechan, pero Jesús nos da la respuesta. Cuando Pedro le preguntó por el futuro de Juan, algo que vemos al final del Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 22, y le dijo: ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Pero Señor, yo vale, yo he de apacentar mis ovejas, cuidar de mis corderos, todo lo que tú me has dicho, pero ¿y este? Como si le tuviera un poco de celos o de envidia, cuando era uno de los 3 elegidos, como era Pedro también. Pero el Señor, que es soberano, le dice a Pedro: si quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, hombre Pedro? Sígueme tú, no te preocupes de la vida de los demás, tú trabaja para mí. Si quiero. El Señor muchas veces quiere unas cosas y no quiere otras cosas. Y solamente le toca a Él decidir qué cosas las quiere y qué cosas no las quiere. Dice: si quiero. Todo está contenido en estas 3 palabras. El amo decide soberanamente sobre su siervo. Sí. Seguimos sin entender algunas cosas. Y el no entender algunas cosas, entiendo yo que no es pecado. No es pecado, ni mucho menos. El pecado entra cuando, al no entenderlas, apuntamos a Dios, acusamos a Dios y hasta decimos improperios contra Dios. Ahí entra el pecado. Pero el no entender ciertas cosas creo que es algo lícito. ¿Tú entiendes, querido hermano, que cuando en el capítulo 6 del libro de los Hechos se elige a los 7 diáconos, entre los que está Esteban, luego se dedican unas palabras diciendo que Esteban era especial, era con diferencia lo mejor de lo mejor? Y sin embargo luego en el capítulo siguiente es que no le dio tiempo ni a aposentarse en su ministerio de diácono. Que por cierto, bajo mi punto de vista, tan solo es mi punto de vista, creo que el ministerio de diácono se le quedó corto. Y a mí me hubiera gustado más encontrarlo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde se habla del don de los evangelistas, porque Esteban era todo un evangelista. Y la prueba es que encontró la muerte evangelizando allí, evangelizando en el capítulo 7. Pero bueno, no lo entendemos, Señor. El mejor con diferencia de los 7 diáconos y a las primeras de cambios, lo llamas a tu presencia. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, dice que él tenía un aguijón en la carne, una prueba que el Señor le había mandado. Se la había mandado Satanás, pero con autorización del Señor, porque Satanás no hace nada que el Señor no lo autorice. Dice que sobre dicho aguijón
le ha rogado hasta 3 veces al Señor. Hombre, a Pablo no se le puede criticar de indolente, más bien aquí fue muy persistente, muy persistente. 3 veces le rogó al Señor: quítalo de mí, Señor, porque sin este aguijón que me produce mucho dolor te puedo servir mejor. Y el Señor le dice: no, Pablo, yo voy a mantener el aguijón en ti y te daré las fuerzas suficientes para poder seguir con tu ministerio. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Después de rogarle al Señor que lo quitara, como haríamos cada uno de nosotros, porque esto no es pecado, una vez que el Señor le dijo no, aceptó su voluntad. Y dice que a continuación: yo me gloriaré, pero no me gloriaré en mis virtudes, en que soy el apóstol más reconocido de todos, el cabecilla de los apóstoles, como le llamaban algunos despectivamente, sino me gloriaré en mis debilidades, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte con la fortaleza que me da el Señor. Cuando ocurren algunas muertes dramáticas e inexplicables, la única respuesta tranquilizadora es: si quiero, si quiero. Tú tranquilo, tú olvídate. Si quiero, porque soy el soberano y yo sé lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, lo que permito y lo que no permito. Y concluye la hojita. Y también concluiré yo. El maestro sabe lo que hace y además nos ama. Recomendación: confiemos en él, confiemos en él. Bien, pues creo que ha valido la pena introducir en medio de lo que os había anunciado antes de la Navidad esta hojita, que creo que no tiene desperdicio. Y ahora ya vamos a terminar, como siempre, con una oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de todo aquello que tú haces caer en nuestras manos, sea una hojita de calendario, sea un encuentro por la calle con algún vecino, con algún conocido, y podemos dar testimonio de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, porque tú preparas las ocasiones y hemos de aceptarlo de esta manera. Muchas gracias por esta hojita. Creo que es una hojita oportuna. No me queda ninguna duda que estos días de Navidad hay personas que yo conozco que van a estar llorando, que van a estar hasta en cierto modo dudando un poco de ti, como si tú las hubieras abandonado. Pero, oh Señor, no es así. Y gracias por estos ejemplos que hemos podido ver en esta hojita. Bendícenos a todos. Y bendice a este tipo de hermanos o hermanas que se encuentran en esta situación, que pongan la esperanza en ti y que levanten los ojos hasta el cielo y tan solo te miren a ti. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, que como siempre te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.